Muy bien, entonces estamos viendo lo que son las leyes de la tefilá. Es lo que nos compete ahorita, leyes del rezo. Ya llevamos dos clases previas de esto, donde hemos llegado no mucho, nada más hasta el capítulo 3 que bueno, eh, hemos visto bastantes cosas, pero ahorita vamos a avanzar, pues, Hashem, el 3 y el 4 donde son cosas muy importantes. Habíamos hablado, creo que nos quedamos aquí en las cuestiones de los horarios, de los rezos. Nos quedamos, creo que en horario de Shaharit, ¿no? Vimos los tres. ¿Los tres ya vimos? Bueno, porque es Arbit, Shaharit, Shaharit. Musaf y también Musaf no vimos. No. No, ok. Entonces, vamos a ver el horario de Musaf. Es muy fácil, ¿no? O sea, en general Musaf, casi siempre en cualquier sinagoga o comunidad, se reza junto después de Shaharit. O sea, rezas Shaharit y rezas Musaf. Pero no tiene que ser así, o sea, no es necesario ese orden. O sea, una persona puede rezar Shaharit, esperarse y después rezar Musaf al mediodía, ¿no? O sea, se hace, ¿por qué? Porque hay un aspecto positivo de ser zrizut, ser rápidos para cumplir con los preceptos. Entonces, pues sí, es un aspecto que también es necesario el que una persona trate de, en el momento que primero él pueda cumplir con el precepto, en ese momento intente tomar el precepto. Entonces, el horario de Musaf comienza después de la plegaria de Shaharit. En otras palabras, no puedes adelantarte a Shaharit. Ese sí es un orden que es necesario. Tiene que ser después de Shaharit y se extiende hasta la séptima hora del día. Nuevamente son horarios alágicos, ¿no? Entonces puede ser o sea, no tiene que ser a las 7, ¿no? O sea, al contrario, va a ser más o menos como a las 5 más o menos yo estaría haciendo esta Se séptima hora. extiende a la Hasta la séptima hora. séptima hora. Ujú. Que sí, eso debe estar como a las 5 aproximadamente. Antes. Ajá, sí, de hecho como a la... Sí, porque mediodía es a las... Sí, Una es nos verdad. había dicho, bueno, Ajá, mediodía es como a la que dijimos 1:30, ¿no? Entonces va a ser como a las 3:30, sí, es verdad. Como a las 3:30 estaría siendo más bien el horario de la séptima hora. Pero bueno, si alguien la recita después de este momento, aunque no es correcto, aún así cumplió con su obligación, porque realmente, Bediabat, podríamos llamarlo así, es todo el día. O sea, una persona puede restar Musaf durante todo el día, porque así era también con la plegaria de Musaf, con el sacrificio de Musaf, el Korban Musaf. ¿Se entiende? Entonces, nuevamente, uno, a partir de que terminó de rezar Shaharit, a partir de ahí empieza la hora que puede rezar el Musaf. Y puede recitarlo, de preferencia que lo recite antes de la séptima hora. Si no lo hizo, entonces puede recitarlo hasta durante todo el día. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos el horario Shaharit, habíamos dicho que empieza a partir de la salida del sol, que es cuando el sol está, cuando la bola del sol aparece por primera vez en el horizonte. Así ya, a partir de que ya ves la bolita del sol, ya puedes empezar a rezar Shaharit. Eso es el horario conocido como Netzaham. Netzahama, muy bien. Netzahama literalmente es la salida del sol. Hamá es otra palabra para Shemesh, para sol. Entonces, después el horario es hasta la cuarta hora. Lejatjila, de inicio, lo mejor es que lo hagas hasta la cuarta hora, antes de la cuarta hora. Si una persona por cualquier cosa no lo pudo hacer antes de la cuarta hora, lo puede recitar hasta mediodía. Ahora, después de eso sigue el horario de Minja. Básicamente, un rabino dijo, no importa a qué horas reces, lo importante es que estás rezando. O sea, a la hora que tú reces, vas a estar rezando algo. La diferencia es que, bueno, ¿qué estás rezando? Porque tú puedes pensar que estás rezando Shaharit, pero a lo mejor ya estás rezando Minja. O puedes pensar que estás rezando Minja, pero a lo mejor ya estás rezando Arbit, dependiendo de los horarios. Entonces, en este caso, Minja como tal, el horario debería empezar a partir de mediodía. Sin embargo, los sabios dijeron que no, 6 horas y media. ¿Por qué? Porque antes no tenían relojes. Antes era, tú ves el sol y en base a la posición del sol sabes que ya es mediodía. Entonces, como la gente puede llegar a equivocarse, le aumentaron media hora para asegurarse que la gente no vaya a recitar antes del tiempo. Entonces, el horario inicial para rezar Minjá es 6 horas y media transcurridos del día. Que ya dijimos que ahorita ese horario nuevamente está como a las 6. A ver, les voy a
Ahorita ese horario está como aproximadamente a las 2 de la tarde, 2:10, ¿A es partir horario, de qué hora en la mañana empezamos? Sí, son las 1:30. son como, ahorita no vi la horario, pero han de ser como las 7, un poquito antes de las 7, que O sea, se... contamos de las 2 de la tarde para atrás, ¿no? A ver, No, bueno, en este caso, es que bueno, hay horarios, hay calendarios donde ya te diferentes. dan los horarios, ¿no? Que, o sea, en este caso, pues, puedes verlo con el sol, o sea, cuando empezar a rezar Shaharit, Oh, puedes sí, sí, verlo sí, a es partir verdad. de que De empieza a que salir el sol. empieza a Pero aún salir. así, si no, igual está nublado, por ejemplo, entonces uno, o si hay muchos edificios, uno puede agarrar la aplicación y ahí le dice el horario como Netzahama, ahí dice es a esta hora, y va a cambiar, o sea, en invierno va a ser más tarde, en el verano más temprano, o sea, va a ir Sí, cambiando, ¿no? ya. Entonces es relativo. Sí, Entonces, ok, a partir de la sexta hora y media empieza el horario de Minha y se extiende hasta la puesta del sol. Después vamos a ver más los detalles, hay otros horarios llamados Plaga Minha, después tenemos horarios de Minha Ketaná, Minha Ketolá, no nos vamos a meter en eso, nada más en breve, como lo que les dije, ¿no? Entonces, siguiente, y bueno, el horario de Arbit se extiende, vamos a decirlo de esa manera, desde Shkiat Hama, desde la puesta del sol, hasta toda la noche. Y nuevamente, ya lo dijimos la clase pasada, pero lo repetimos. A pesar de que normalmente juntamos los preceptos del Shema con el precepto de la Tefilá, son dos preceptos diferentes. Hoy en día la costumbre es juntarlos y el Talmud dice que es positivo aquel que recita Shema e inmediatamente recita la Midá. Sin embargo, si una persona por cualquier razón no puede hacerlo de esa manera, igual que lo haga, ¿no? O sea, porque son dos preceptos diferentes. Entonces, uno es el precepto del Shema, que ese tiene sus horarios particulares, y otro es el horario de Tefilá, son horarios diferentes. Uno puede estar rezando el Shema en la mañana cuando todavía no es horario de la Tefilá y por lo tanto no puede rezar la Tefilá. Por otro lado, una persona puede estar rezando el rezo de Arbit de la noche, pero todavía no es el horario para el Shema. Entonces tiene que tener cuidado para recitar siempre los rezos en su momento, ¿sí? Um, y no, nos dice Maimónides, si alguien reza en un horario que no debió haberlo hecho, tiene que volver a rezar en el horario que está estipulado. Ahora, si por cuestiones difíciles, o sea, por cuestiones de que no tuvo de otra, de que fuerza mayor, está ones, o sea, está forzado, y sabe que no puede rezar más adelante, puede rezar antes de la salida del sol, a partir del horario que se llama Mudashahar. A partir de Mudashahar podría empezar a rezar la Midá, pero únicamente cuando no tiene de otra. Ujú. Y lo mismo pasa con, sin embargo, se puede rezar Arbit, o sea, igual, antes de la puesta del sol uno podría rezar Arbit también. De hecho, esto es casi lejatjila, o sea, una persona podría rezar Arbit antes de la puesta del sol. Y hay comunidades que así lo hacen. Muy bien. antes de la puesta del sol, ¿a qué horas? A toda la noche. Arbit, ya lo habíamos dicho, toda la noche lo puedo recitar. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si una persona no pudo rezar alguno de los rezos? No sé, porque estuvo muy ocupado en algo y se le quitó completamente el tiempo y no pudo rezar alguno de los rezos. En este caso, la persona tiene que rezar 2 veces la siguiente amida. Por ejemplo, en Shaharit, toda la mañana él estuvo ocupado en algo y no pudo rezar Shaharit, entonces que rece Minha 2 veces, que rece la amida 2 veces. ¿Para qué? Bueno, para recuperar la plegaria que perdió. Entonces va a rezar primero el correspondiente a Minha, o sea, el primer rezo que hizo va a ser de Minha y el segundo va a ser una plegaria voluntaria, por así decirlo, una plegaria que va a ser correspondiente a la que omitió en Shaharit. Y así lo mismo en Arbit, si se le pasó rezar Arbit, digamos, entonces Shaharit va a rezar 2 veces. Y así, la próxima lo reza 2 veces para recuperar la plegaria. Ahora, o sea, si fue a propósito, o sea, si él sabía que tenía que rezar, pero fue negligente y no lo hizo, en ese caso no le sirve. O sea, esto aplica únicamente cuando tú no tuviste de otra, cuando no pudiste rezar el rezo en su tiempo correcto. Dice,
Mm, Claro. Ok, bueno. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a ver un capítulo muy importante, el capítulo 4. Son cosas que impiden la tefilá. En otras palabras, muy bien. Entonces, cosas que impiden el rezo. Entonces, estas son 5 cosas en las cuales incluso que ya llegó el tiempo de rezar, si alguna de estas condiciones no se cumplen, una persona no debe rezar. Vamos a ver lo que dice. Taharat hayadain, la limpieza de las manos. En hebreo es literalmente la pureza de las manos, pero hace referencia a que las manos tienen que estar limpias. Ahorita vamos a explicar las 5. Vejesui ha'erba. ¿No eran 4? 5, perdón, son 5. Ahora sí. Jesús Yerba significa el como cubrir la desnudez. Ahorita vamos a explicarlo. Taharat makom tefilá, la limpieza del lugar donde uno va a rezar. Dice Devarim ahofsimoto, cosas que lo perturban, cosas que lo distraen. Behabanat halef, y la concentración. Entonces, esas son las 5 cosas y vamos a explicarlas una por una. Entonces, la primera es el lavado de las manos. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que cuando una persona va a rezar, antes de rezar, tiene que lavarse las manos. ¿Cómo? Netilat yadayim. No lavarse las manos literalmente así, sino que agarrar un cli y el cli como pasar el agua por su mano, ¿no? Eso es lo que estamos hablando con pureza de las manos, con limpieza de las manos. Con su cli, agarra, lo llena y con que lo haga uno en cada mano es suficiente. Nada más uno y uno. Con eso es suficiente para cumplir con esta alajá. Entonces, con que haga eso es una preparación para el rezo. Entonces, nuevamente, una persona, muchas personas no se cuidan de esto. Hay quienes, judíos, o sea, que están en comunidades y todo, no hacen esto. Llegan a la sinagoga y se van directo al rezo. Esto es incorrecto. De acuerdo a todos, el Shulchan Aruch, o sea, todos están de acuerdo que si una persona antes de rezar, tiene que hacer Netilat Yadayim. Igual ustedes, cuando vayan a rezar, cuídense de hacer Netilat Yadayim previamente. Incluso dice el Rambam que si alguien anda en el camino y llega al horario de rezar, entonces si se puede regresar cierta cantidad de hasta 4 kilómetros, entonces que se regrese y que se lave las manos. O sea, es importante. Entonces nosotros no tenemos que caminar 4 kilómetros, ¿no? Nosotros casi, pues a veces nada más abrimos la llave y ya tenemos agua. Si pudiéramos regresar, ya no podemos hacer el rezo. Sí, ahorita vamos a ver, o sea, en el caso de que una persona no tenga ni en 4 kilómetros que se tenga que regresar, ni más adelante no tenga, o sea, si no, de plano no va a tener agua, sabe que no va a tener agua, en este caso dice Maimónides que simplemente frote sus manos, de asegurarse que están limpias y que haga el rezo. Sin embargo, hoy en día pues no es difícil conseguir agua, ¿no? En cualquier lado, con una botellita, lo que sea. Entonces una persona, no, en este caso, o sea, Pediabat puede funcionar cuando no consigues agua, pero uno debe intentar tener agua, ¿no? Siempre Entonces, con verajá, ¿verdad? En estos casos. vamos a hablar del Netilat Yadayim de la mañana, donde todos están de acuerdo que uno tiene que hacer un Netilat Yadayim en la mañana. La pregunta es, ¿cuándo hace una verajá? Y hay gran machloket entre los comentaristas, la mayoría de los poskim, sobre cuándo hacer la verajá del Netilat Yadayim por la mañana. Entonces, de inicio, vamos a llegar a ese punto más adelante, pero van a ver que, o sea, Maimónides no habla de tener un cli abajo o tener un recipiente abajo de tu cama y lavarte las manos en cuanto te levantas. El primero en introducir eso fue el Zohar. Entonces es algo en lo cual no viene en el Talmud, no viene en el Rambam ni en las fuentes originales, en los Rishonim. Es algo que es muy posterior. Entonces, hay autoridades que, siguiendo esta opinión, dicen, no, la bendición para el Netilat Yadayim, hazla hasta antes de cuando llegas al Bet Knesset. Cuando llegaste a la sinagoga, cuando vas a rezar, ahí vuelve a hacer Netilat Yadayim y ahí haces la verajá. Y eso es lo correcto.
La práctica correcta es hacerlo de esa manera, basado en los Rishonim, en el Rambam, en todo, o sea, porque el Rambam no conocía este Netilat Yadayim cuando te levantas. Entonces él dice, no, una persona debe hacer Netilat Yadayim en el momento en que va a rezar. ¿Por qué? Porque el Rambam, ¿cómo veía el Netilat Yadayim de la mañana? Lo veía como un preparativo para el rezo. Entonces, de la misma manera, una persona que está en una situación en la cual no va a rezar en ese momento, digo, igual si pasaste al baño te lavas las manos, pero no tienes que hacer Netilat Yadayim hasta que no vayas a rezar o decir el Shema, etcétera, ¿no? Que ya habíamos dicho que también el Shema necesitas lavarte las manos antes, pero no es tan importante. Para el Shema no es, o sea, vimos, ahí mismo el Maimónides nos dijo que no es algo que impide que digas el Shema. En el caso de la tefila, sí. En el caso de la tefila ya vimos que es una de las cosas que impiden el rezo y que si incluso que ya llegó el tiempo, pero no tienes, que debes posponerlo, digámoslo, ¿no? Al menos que de plano sepas que no vas a tener y que se va a perder el tiempo del rezo, como también ya dijimos. Ahí hay leche también se gustan, ¿eh? Para ponerle deslactosada y entera. Ok, eso es con respecto al lavado de las manos. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Entonces, nuevamente, siempre antes de hacer algún rezo, cuando lleguen a la sinagoga o en cualquier caso cuando van a empezar a rezar, recuerden, Netilat Yadayim, lavarse las manos. Muy bien. Entonces en la mañana nada más es una vez, se dice una sola vez La bendición, y sí. Seguro que sí. Se dice hacen 3 veces o se puede hacer nomás 2 veces. La halajá es que una persona solamente lo tiene que hacer una vez. O sea, una persona como tal, con que lo haga una sobre una mano y otro sobre otra mano, tiene que ser un revi'it de agua en cada mano. Un revi'it no es mucho, o sea, debe ser como esto, son 86 mililitros, no es mucho. Entonces, con que un revi'it de agua caiga en cada mano, entonces es suficiente para eso. Entonces, los clics que normalmente tenemos tienen más de un revit, entonces igual uno en cada mano y otro en cada mano, y con eso uno cumple con la obligación de hacer Netilat Yadayim. Ok, entonces, adelante. Iniciando, bueno, así me destina primero la mano derecha. Sí, en general siempre hay una cuestión de darle prioridad, digámoslo, a la derecha, ¿no? O sea, es como que se le da más importancia a la derecha, no se pone la ropa por la derecha, etcétera, ¿no? Cuestiones, no invalida su netilat, pero sí, normalmente lo que se hace es que empieza haciéndole netilat a la mano derecha. Aunque sea zurdo. Aunque sea zurdo. Muy bien, entonces, ¿dónde nos quedamos? Ok, entonces, lavado de manos, muy importante. Muy bien. Lo siguiente es la vestimenta adecuada. Maimónides realmente, o sea, nos trae como que la halajá, o sea, como tal por la halajá es suficiente, dice Maimónides, que además de cubrir las partes íntimas, tal como se hace cuando recita el Shema, ¿se acuerdan? Ya vimos el Shema, que por el Shema solamente era cubrirse las partes íntimas y que haya una separación entre el corazón y entre la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Entonces, sin embargo, debe cubrirse el corazón también, o sea, entonces en otras palabras, por lo mínimo tiene que tener una playera, ¿no? O sea, cada vez, esto es lo mínimo que se requiere. Después vamos a ver en el siguiente capítulo que hay, o sea, lo mejor es que uno esté presentable como tal, esté presentable para rezar, o sea, vamos a verlo más adelante, pero lo mínimo es que rece cubierto, lo mínimo cubierto posible, ¿no? Eso es lo que pide la halajá. No tienes que realmente estar con todo cubierto, sino con lo mínimo es que esté cubierto el corazón, dice Maimónides, y que esté cubierto la zona de las partes íntimas. Dice, cumplió con su deber, pero lo ideal es que no lo haga si es que no pudo cubrirse el corazón. O sea, con una playera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la parte mínima. Después Maimónides nos va a explicar cuál es lo ideal. Lo siguiente es limpieza del lugar donde se reza. En este caso, no está permitido rezar en un lugar sucio, en una casa de baño sanitario, ni en un basural. Tampoco en un lugar que seguramente está sucio hasta haberlo inspeccionado. O sea, hay un lugar donde posiblemente pueda haber suciedad. Entonces, una persona tiene primero que revisar el lugar y antes rezar. No puede rezar antes de revisarlo. Entonces, no puede rezar en un lugar donde huele feo. No puede rezar en un lugar donde hay cosas, hay basura, hay cosas. No puede rezar en ese lugar. Tiene que ser un lugar
presentable, digámoslo así. Pañales del bebé. También, pañales sucios del bebé es lo mismo, o sea, en este caso. ¿Mande? No habría problema en la recámara mientras se asegure de que no haya. ¿Mande? Mientras esté limpio, que en la basura no haya, por ejemplo, pañales, algo por el estilo, eso es lo que tendría que asegurarse. ¿Sí? Muy bien. Perdón, en el Sí. hospital. En el hospital igual, o sea, lo mismo, todo aplica lo mismo, o sea, en este caso tiene que cuidarse de que, pues, por ejemplo, hay veces que las personas tienen su bolsita de orina a un lado, entonces que no haya malos olores, eh, cosas así. Entonces también, o sea, no sé si creo que aquí no lo va a comentar, pero también hay que asegurarse de que no haya idolatría, o sea, que no haya ídolos colgados pues, en el cuarto, ¿no? Y si no, pues con que los tapes o que te pongas en otra sección, con eso es suficiente para que puedas rezar. Otra cosa, no se debe rezar frente a un espejo. No se debe rezar frente a una ventana si es que lo va a perturbar, por lo que vamos a ver más ahorita justo, ¿no? Entonces, no se debe rezar frente a una imagen, una foto, digamos, de alguien. O sea, no puedes rezar ahí enfrente porque puede parecer cosas extrañas, ¿no? Idolatría. Muy bien. Ok, siguiente. Cosas que perturban. No puedes, o sea, si tú sabes, o sea, quien precise hacer sus necesidades fisiológicas, por ejemplo, alguien necesita ir al baño, no puede rezar hasta que no vaya al baño. Aquí son dos cuestiones. Aquí es la cuestión no solamente de que no me voy a concentrar si quiero ir al baño, sino también de que no está permitido por la Alajá aguantarse ir al baño. O sea, una persona, en el momento en que tenga ganas de ir al baño, tiene que ir. Ahora, hay una permisión de que si todavía tiene la posibilidad de caminar 4 kilómetros y no y va a poder esperarse ese tiempo, puede esperarse. Sin embargo, si no es posible que se espere ese tiempo que tarda en caminar eso, entonces que vaya al baño inmediatamente, ¿no? O sea, entonces lo ideal es que en cada ocasión que pueda, que vaya al baño. Um, de hecho, todo aquel que reza cuando precisa evacuar el vientre, su plegaria es considerada una abominación y debe recitarla nuevamente. Entonces esto es muy grave, es muy importante que una persona no rece de esa manera, ¿no? Que se quiere ir al baño, vaya al baño y luego rece. O sea, aunque lo estén esperando, que lo que sea, ¿no? O sea, debe hacer esto. Um, Ahora, preparación del cuerpo para orar. O sea, una persona no debe eructar, bostezar o estornudar voluntariamente mientras está en la plegaria. O sea, obviamente que si o sea, de repente llegan las ganas de estornudar, es casi a veces imposible contenerte, ¿no? Y no es necesario que lo haga. Entonces, en este caso, pues ya pasó. Pero en general una persona debe intentar no hacer esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el rezo nuevamente? El rezo, estás hablando con Dios. Entonces, ¿cómo vas a hablar con Dios con todas estas cosas, ¿no? Que hemos mencionado? Uno, te lavas las manos, ¿para qué? Para prepararte. O sea, es una preparación. No es tanto que estén limpias o no mis manos. Yo igual tengo que hacer Netilat Yadayim, aunque estén limpias mis manos. Esto es una preparación a mí me ayuda el hacer Netilat, ¿para qué? Para entender que voy a hacer algo, digamos, algún asunto sagrado. Y después tengo que entender que el lugar donde estoy, ¿por qué? Porque voy a presentarme con el rey en un lugar sucio, claro que no. Entonces, nuevamente, la vestimenta, o sea, ¿cómo vas a presentarte frente al rey desnudo? No lo vas a hacer con tus mejores ropas, pero bueno, digamos que mínimo no lo vas a hacer desnudo, ¿no? Entonces, lo siguiente es, o sea, ese rey no solamente conoce lo que ve, sino todo lo interno. Entonces, ¿cómo te vas a concentrar mientras hablas con él, mientras tienes la necesidad de evacuar, ¿no? Entonces, son cosas en las cuales tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el rezo es algo muy sublime y muy especial. Entonces, son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para poder tener un rezo correcto. Y entonces nos dicen, una persona tiene que inspeccionar su cuerpo. O sea, antes de empezar a rezar, tiene que decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿No? Tengo ganas de bostezar, tengo ganas de estornudar, tengo ganas de ir al baño. Todo. O sea, entonces, primero hacer todo eso y luego ya presentarse frente al rezo. Porque no es correcto incluso que ya empezó a rezar y después sale para ir al baño. O sea, si te dio ganas de ir al baño en medio del rezo, te detienes, ¿no? Sin embargo, no es correcto o sea, lo ideal es que antes te prepares, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Por ejemplo, si durante el rezo, si alguien está enfermo del estómago,
¿Puede interrumpir? De inicio, vamos a ver más adelante, creo, supongo, que si una persona está enfermo del estómago y sabe que va a tener que ir al baño constantemente, no puede rezar. O sea, no tiene permitido rezar. Está patur, digamos, está exento de que rece. Y rezar a prisa, porque luego tenemos prisa, ¿no? Pero primero hago el rezo y a veces ni se le pone atención. Ok, entonces esto está relacionado con la pregunta que acaban de hacer, que cuando uno tiene prisa, que bueno, ya lo mencionamos un poquito la semana pasada, igual cuando uno está cansado, lo que tiene que, o sea, ya mencionamos que ¿cuántas bendiciones tenemos que recitar de la Amida? 19 bendiciones. ¿Cuántos rezos al día? 3. En Shabbat o festividades o Rosh Chodesh, 4, ¿no? Y Yom Kippur, 5. Muy bien, entonces las 19 bendiciones solamente se van a recitar cuando una persona tiene la capacidad de concentrarse. Sin embargo, si una persona no tiene la capacidad de concentrarse, dice Maimónides, que rece solamente 7 bendiciones. Las 3 primeras, que siempre son las mismas, las 3 últimas siempre son las mismas, y en medio, en lugar de las 13 que normalmente va a recitar nada más una abreviatura de las 13. Entonces va a rezar 3, 1 y 3, son 7 bendiciones en total. Okay. Cuando va a tener una capacidad mínima de concentración. Sin embargo, ¿qué pasa si una persona no tiene concentración en lo absoluto? Ahorita lo vamos a ver, vamos a terminar este tema del cuerpo y ahorita vemos qué pasa cuando una persona no se puede concentrar en lo absoluto. Bueno, de inicio, nos dice Maimónides, ¿qué pasa si una persona, suele suceder, que saca un gas mientras está en el rezo? En este caso tiene que esperar a que se disipe el mal olor en caso de que haya habido mal olor y que después de que se disipe continúa rezando, no puede continuar con el rezo de esa manera. Eructar tampoco debe, o sea, igual. Luego está uno rezando y no está el respeto, ¿no? Porque si frente de una persona nos volteamos, continuamos cuando estamos hablando con Hashem. Ajá, así es. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ok, entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente, la concentración. Ahora, toda mida que no se recita con concentración adecuada no es considerada una plegaria. O sea, su plegaria no fue una plegaria. ¿Por qué? Porque todo el tema de la tefilá es concentración. Y si no te concentraste en lo absoluto, no fue una plegaria realmente, ¿no? Entonces, quien recite la amidad sin concentración debe de repetirla. Ahora, hay quienes dicen, nos agrega Maimónides, que si se concentró en la primer plegaria, en la primera bendición, como mínimo, si tuvo concentración en la primera bendición, que cumplió con su deber. Sin embargo, una persona tiene que intentar que constantemente estar revisándose, o sea, constantemente, o sea, porque bien fácil la mente tiende a desviarse. Entonces, siempre tratar de concentrarse. Esto es un ejercicio, hoy en día la gente habla mucho de meditación. Esto es una meditación judía, podríamos llamarlo así. O sea, el rezo, ¿qué es la meditación? La meditación es la capacidad de concentrarse única y exclusivamente en una sola cosa. O sea, son los ejercicios, muchos lo hacen con imágenes, ¿no? En su mente como estas mandalas, ¿no? Que se imagina una mandala y un ejercicio de meditación es mantener esa imagen, esa mandala firme en tu mente, ¿no? O sea, que tú la puedas, o sea, que durante 2 minutos puedas mantener esa imagen. Sin embargo, esta es nuestra meditación, o sea, el rezo es una meditación donde tienes que tener la capacidad de concentrarse en lo que estás diciendo durante, no sé, 5 minutos que dura el rezo. Durante cada una de las bendiciones, poder tener la capacidad de concentrar. Esto es meditación. Entonces, una persona todos los días, 3 veces al día, tiene la oportunidad de meditar y de meditar en sus peticiones personales, etcétera. Y es algo que tenemos que practicarlo mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque es bien fácil, la mente, y más hoy en día, se distrae así, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente tenemos distractores. Entonces, tenemos que practicar constantemente esta meditación, podríamos llamarlo así, para poder tener un rezo con concentración. Entonces, esto es Kavanat Alev. Kavanat Alev es como, literalmente significa el asentamiento del corazón, que se refiere a que estás tranquilo, que estás calmado. Entonces, una persona que tiene la mente confusa, está molesto, tiene prohibido rezar hasta verse calmado.
sea, si por cualquier razón no estás en tus casillas, estás, o sea, constantemente, o sea, incluso ayer me pasó que una persona me confrontó en una situación y yo no tenía cosa, o sea, porque después de la confrontación empiezas a ¿qué? A pensar, ¿no? A pensar en las cosas que podrías contestar, todo lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No estás concentrado. O sea, entonces, en esas circunstancias no puedes rezar. No tienes permitido rezar. Eso es diferente al Shema. El Shema es otra cosa. Shema, con que te concentres en el primer versículo, cumpliste con tu obligación y si llega el tiempo, lo rezas. Pero la midá, aquí sí se requiere de más concentración antes de poder proceder. Por lo tanto, quien regresa, dice, alguien regresa de un viaje muy fatigoso, antes pues era muy difícil los viajes, ¿no? Antes, o sea, pues días caminando, lo que sea. Entonces, dice, esta persona estaba exento de rezar hasta que se calme. Hoy en día creo que a lo mejor puede aplicar al siguiente rezo inmediato que tengas, ¿no? Pero pues, no creo que más de ahí tengas que tener más tiempo, ¿no? No sé, dependiendo si viajas a lo mejor al otro lado del mundo. En este caso dice que incluso los sabios establecieron 3 días, ¿no? Hasta que se calme. Nuevamente, eso no creo que una persona necesite tanto tiempo para calmarse de un viaje hoy en día. Entonces, ahora, ¿cómo debe ser la concentración? Dice Maimónides, liberarse de todos los pensamientos y verse como si estuviera de pie ante la presencia divina. Entonces, tenemos que pensar que estamos frente a Hashem. Por lo tanto, antes de rezar es necesario sentarse durante un momento para concentrarse y luego rezar con serenidad y con súplicas. Nuevamente, entonces, sentarse, tratar de un momento estar, de hecho, es la razón por la que, vamos a ver ahorita, más adelante, se agregan unos salmos antes de los rezos. O en este caso el Shema, por ejemplo, en el rezo de Arbit se agrega el Shema antes de los rezos. ¿Por qué? Para precisamente, este es un tipo de como que calmarte, relajar, concentrarte, ponerte en una mentalidad correcta y luego ya entrar al rezo. Entonces, y debe rezar con serenidad, con súplicas. No debe llegar y corriendo, ya llegué corriendo porque llegué tarde al rezo y voy a empezar la midá. O sea, no es correcto. Lo correcto es que llegue, se tranquilice y pueda recitar el salmo con lentitud, con concentración y después entrar a la midá. Que no recite la plegaria como si fuera una carga, o sea, de que, ay, ya otra vez el rezo, ¿no? No es correcto. Que quiere abandonarla e irse. Por ello, también al finalizar la plegaria hay que sentarse un tiempo, luego retirarse. Entonces, no es como que, o sea, si tú rezas y te vas, es como decirle a Hashem, ¿sabes qué? Ya me cansé, o sea, ya te recé, ya me voy. O sea, como una obligación que tengo que cumplir, la cumplí, ya me voy. O sea, no, es por eso que también ahí normalmente decimos algo después del rezo. Al final decimos otra cosa, ¿para qué? Para terminamos la plegaria y ahora estamos como que saliéndonos de este ambiente, digámoslo así, ¿no? Pero correctamente. Entonces, dice aquí que incluso los piadosos, había unas personas muy piadosas antes, que lo que hacían es aguardar 1 hora antes del rezo y 1 hora después del rezo. Imagínense, 3 veces al día, 3 por 3, 9 horas rezando. Entonces, está difícil, ¿no? Entonces, aún así, no es que tengamos que hacer eso, pero es un ejemplo de que ellos esperaban 1 hora, tú por lo menos espérate 5 minutos, ¿no? O sea, como que trata de tener una mentalidad correcta. Esto debe ser el rezo, no lo que muchas veces se hace mecánicamente, palabras que no entendiste, que ni pronunciaste bien y te vas. O sea, no es lo correcto. Nos dice Maimónides que una persona no debe rezar en estado de ebriedad, obviamente. De hecho, si reza mientras está ebrio, dice, se considera una abominación su plegaria. O sea, no es correcto que reza así. Y debe recitarla nuevamente después de que se pase su ebriedad. Ahora, dice, no debe empezar a rezar después de estar en un ambiente de frivolidad, o sea, de risas, charlas, peleas, ira, etcétera, sino simplemente después de estudiar temas de Torah que no impliquen una profundización. Nuevamente es lo que decíamos ahorita. O sea, ¿por qué recitamos ese salmo? Para tratar de de ponernos en la mentalidad apropiada del rezo. Sin embargo, una persona no debe estudiar cosas profundas. ¿Por qué? Porque luego va a tener solamente, va a empezar a decir, bueno, es que esto es así, o sea, va a empezar a profundizar de más, y no es correcto tampoco. Lo correcto es que pueda entrar al rezo de manera tranquila.
Entonces, nada más, pues por eso que nuevamente se acostumbran los salmos o el Shema antes del rezo. Dice, las plegarias de momentos, bueno, es bueno que una persona se acostumbre a que tenga una circunstancia, o sea, que la persona sepa lo que va a rezar. O sea, por ejemplo, cuando se acercan las festividades o cosas por el estilo, que agarre su sidur o el maxor, porque en estos ya habíamos dicho que las bendiciones son diferentes. Habíamos dicho que en Shabbat son 7 bendiciones en lugar de 19. En Rosh Hashanah también, ¿no? Entonces hay que asegurarnos que, que conozcamos lo que vamos a rezar, que agarramos un maxor, que es el sidur especial para esos días de las festividades, y en el maxor nos ponemos a ver qué es lo que viene, qué dice que tenemos que hacer, etcétera, darle una repasada. ¿Para qué? Para no llegar y no tener idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, con eso se concluye como tal el capítulo 4. Estamos en el capítulo 4, 3 y 4. Entonces... Nos dijo que luego nos dijo 5.